Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. En esta tarde quiero invitarlos a reflexionar en una palabra, en un texto bíblico que caracterizó o fue de las características propias de la iglesia primitiva y que prácticamente definía un poco acerca de su identidad cristiana. Y esto estaba en razón de varias cosas, en razón de las expectativas que ellos podían tener en un momento determinado, la expectativa del cristianismo, de la fe, acerca del Señor y todas estas cosas. El texto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 al 47, y el texto bíblico, la palabra del Señor dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor bendiga este texto de la Escritura, mis hermanos amados. Y la verdad es que este es un texto que conocemos, que recordamos, que quizás nos lleva a hablar un poco de la iglesia primitiva como era, pero pocas veces nos detenemos en la trascendencia de esto. Por lo tanto, cuando el autor de Hechos de los Apóstoles, el evangelista Lucas, el médico Lucas, el historiador Lucas, describe prácticamente la iglesia del primer siglo, puede que algunas cosas diríamos, no, si esto es maravilloso. Pero si pudiéramos decir que esto debiera ser la característica de la iglesia en los tiempos actuales, lo más probable es que algunas de estas características dadas en la descripción que el evangelista en Hechos de los Apóstoles manifiesta, quizás algunas de estas cosas nos incomodarían. ¿Cuál de ellas puede provocar más incomodidad en tu vida o en mi vida? Es la parte dice que perseverarán en la doctrina de los apóstoles. Es la parte asociada a la vida espiritual, a la vida devocional, a la vida de esta comunión, o aquello que quizás ahora, para los tiempos que vivimos, es quizás complejo, salvo algunas corrientes cristianas o pseudo-cristianas que llevan a las personas a vender sus bienes y llevarlos a la iglesia, que no es nuestra doctrina. La doctrina de la prosperidad tiene un fin distinto. Pero quizás se incomode aquello que tenga que ver con el amor a las posesiones, y que esto, cuando dice que la venta de sus bienes y posesiones implicaba que ellos tomaban todo eso y lo llevaban a los pies de los apóstoles. Tenemos el caso de Bernabé, el caso positivo, tremendamente impactante. Pero tenemos el caso de los otros que tomaron una decisión distinta y que murieron en el acto prácticamente. Por lo tanto, ¿qué piensas tú de la venta de las posesiones, dando entonces cada cual según la necesidad? Que hay de ir, como decían ellos, relata el texto bíblico, que iban todos los días al templo. La tradición judía, la práctica judía tenía este aspecto y ellos continuaron con lo mismo, la hora de la oración, 3 veces al día.
de ir al templo todos los días. Entonces, mis amados hermanos, eh, tenemos en este relato distintas características de las personas que formaban la iglesia primitiva. Pero todos ellos lo hacían con alegría, con sencillez de corazón, con corazones sencillos, humildes. Por lo tanto, podemos preguntarnos ahora cuál quizás puede ser la parte que podría complicarnos más para hacer una iglesia que tenga las características de la iglesia primitiva. ¿Por qué hay algunas situaciones que puedan ser muy difíciles llevar a cabo? La verdad es que cualquier aspecto de esta iglesia primitiva que pudiera provocar un llamado de atención, una reflexión, una meditación, lo que nosotros pensemos de esto puede evidenciar claramente cómo es nuestra espiritualidad también. Me refiero a la actitud con la cual ellos practicaban todas las cosas. Pero quiero detenerme mayormente en una, aquella que dice al principio: perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la oración unos con otros. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Voy a irme a los dos extremos de esto. La doctrina de los apóstoles, la perseverancia en la doctrina de los apóstoles, aquello que tiene que ver con la vida devocional, con la vida de la reflexión de la palabra, con aquello que tiene que ver con cómo estudiamos, cómo leemos, cómo compartimos, cómo hacemos partícipes con la iglesia y en la comunidad de la iglesia. La meditación, la reflexión, el estudio de la palabra, el crecer juntos. Y la otra parte es en las oraciones, la oración comunitaria. Recordemos que estas dos cosas, el estudio de la palabra y la oración, son también medios de gracia, así como los sacramentos. Por lo tanto, ahora si entramos a evaluar un poco estos aspectos, nuestras prioridades, todo aquello que en alguna medida es relevante, importante para nosotros, todas nuestras prioridades son definidas en un grado elevado, muy alto. ¿Cómo nosotros manifestamos nuestras expectativas como creyentes y en la iglesia? Quizás pudiera significar que muchas cosas podrían ser distintas en relación a las circunstancias que nosotros vivimos. Se cuenta el relato de una mujer, es una historia, dicen que es una película que está en la historia de la vida real, pero se cuenta esta historia sobre una mujer que pensó que solo tendría un mes más para vivir, producto de una enfermedad mortal. Ella decidió dejar su trabajo, cerró todas sus cuentas que tengan que ver con las tarjetas, créditos, etcétera, etcétera, y emprendió un viaje. La verdad es que esas eran sus prioridades. Amados hermanos, las prioridades de la iglesia primitiva, las prioridades de la iglesia apostólica, las prioridades de la iglesia del primer siglo, era que en su mente estaba el retorno inminente de Jesús. Si esto se había transmitido, es decir, cuando los apóstoles están con Jesús y luego asciende al cielo, los ángeles dicen: así como le habéis visto ir al cielo, así nuevamente vendrá. Ellos vivían, amados hermanos,
como si esto fuera a suceder en cualquier instante, en cualquier momento. Cuán diferente puede ser para nosotros el tener una consideración de esta envergadura como la iglesia primitiva. Cuán diferente sería tu vida y mi vida si hoy usted meditara, reflexionara en que Jesús viene mañana o el próximo mes o en cualquier instante. ¿Cómo cambiarían sus prioridades basadas en sus expectativas? ¿Cómo o qué haría usted para reordenar sus prioridades y buscar estar en la mejor comunión con Dios? Sobre todo este día, un día en que, como cada semana, cada miércoles, invitamos a la iglesia a unirse en oración. Una iglesia que ora en comunidad. Quizás no lo hacemos presencialmente, pero lo hacemos a través de una plataforma y podemos saludarnos, podemos reflexionar un momento de la palabra y podemos disponernos a orar por diferentes motivos. O podemos juntarnos, un grupo de hermanos, y establecer motivos de oración, pero dar el sentido que esto tiene, el verdadero sentido. Hay un libro que del autor Greg Groeschel, se llama El cristianismo ateo. En uno de sus capítulos dice esta historia. Un pastor les pidió a los miembros de su iglesia que oraran para que Dios cerrara un bar que había en su barrio. Toda la iglesia se reunió para orar esa noche, rogándole a Dios que librara el barrio de la maldad y los males de ese bar. Semanas más tarde, un rayo cayó sobre el bar y lo incendió. Quedó totalmente destruido. El dueño del bar se había enterado de la cruzada de oración y presentó una demanda judicial contra la iglesia. Cuando llegó el día de la audiencia, el dueño argumentó con pasión que Dios había destruido su bar con un rayo a causa de las oraciones de los creyentes. El pastor rechazó las acusaciones y admitió que la iglesia sí había orado, pero también afirmó que nadie de la congregación esperaba que en realidad sucediera nada. El juez se reclinó en su sillón, entre divertido y perplejo. Finalmente dijo: no puedo creer lo que estoy oyendo. Delante de mí está un dueño de un bar que cree en el poder de la oración y un pastor que no lo hace. Tremendo. ¿Usted cree en el poder de la oración? Si lo cree, hay motivos de oración y la iglesia le invita a orar. Pero orar también en comunidad. Orar juntos. Disponernos, tal como lo hacía la iglesia primitiva. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, una vida devocional, una vida de reflexión, de meditación en la palabra del Señor. Luego dice el partimiento del pan, pero finalmente dice, perseveraban en las oraciones. Cada día en el templo, como Pedro y Juan que llegan al templo en la hora de la oración, y el mendigo que está afuera pidiendo una limosna, ellos le dicen: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Más allá de estas palabras y de lo que ocurre en este milagro, ellos iban al templo a orar. Y la iglesia primitiva perseveraba en esta actitud. La invitación está: orar, orar, orar. ¿Cuánto tiempo nos da el Señor de vida al día?
¿Cuánto tiempo dedicamos al Señor? Que no tiene que ver con que si tienes que preparar un devocional para presentarlo a un grupo de personas. No tiene que ver con que si estoy preparando el sermón. No tiene que ver con que si estoy estudiando para, no sé, rendir algo. No tiene que ver con que si estoy preparando una clase. Tiene que ver con lo personal. Y tiene que ver con la comunidad, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tenga una buena tarde y si logra ver este video antes de las 20 horas, le invitamos a conectarse para orar juntos como iglesia. El Señor le bendiga.